Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema el costo de seguir a Cristo. Esto basado en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 16 al verso 42. Pero antes de empezar, hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición, su guía. Gracias te damos, Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido llamados a vida abundante, a seguir a Jesucristo. Y este seguimiento, este compromiso, debe de ser de todo corazón, tanto que nuestra vida la pongamos en tus manos y que tú hagas lo que bien tú desees, para la gloria de tu nombre y bendición de muchos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito eres. Que este estudio dé gloria a tu nombre y bendiga a muchos. Amén. El evangelista Mateo nos dice que el Señor Jesucristo es el hijo de la promesa dada a Abraham. Pero también en el versículo 1 dice que Jesucristo es hijo del rey David, el rey esperado, el Mesías. Así bueno, pues, Mateo nos presenta a Jesús como el único que puede cumplir la promesa a Abraham, que a través de sus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y es el único que puede cumplir la promesa dada a David de que vendría a ser el rey de Israel y el rey del mundo entero. Mateo nos presenta a este rey en el capítulo 5, 6 y 7 de su evangelio, presentando sus leyes, las leyes del reino, que se resumen en amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, y al prójimo como a sí mismo. Posteriormente, Mateo en el capítulo 8 y 9 nos presenta que este Jesús tiene plena autoridad sobre enfermedades, sobre la muerte, sobre demonios, sobre tempestad. Y en el capítulo 10, la autoridad de Jesús es delegada a sus discípulos, apóstoles. Esta autoridad delegada también nos ha sido delegada a todos nosotros, a la iglesia primitiva y en la historia de la iglesia a cada una de las personas que han venido a las plantas del Salvador a entregar su corazón, pidiéndole perdón de sus pecados y recibiendo vida nueva en la fe de Jesucristo. Tú y yo somos enviados al mundo a predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto tiene un costo, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el costo de seguir a Cristo. Vamos a leer, pues, del 16 al 42 y después hacemos algunos comentarios. El trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante reyes y gobernadores, y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero si ustedes confían en mí hasta el final, yo los salvaré.
Cuando la gente de un pueblo los persiga para maltratarlos, huyan a otro pueblo. Les aseguro que yo, el Hijo del Hombre, regresaré con todo el poder de Dios. Antes de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel, el discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que puede hacer el discípulo es seguir igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? No le tengan miedo a nadie, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien, teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es quien me envió. Dios les dará un premio a los que reciban en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios les da a sus profetas. De la misma manera, Dios dará un premio a los que reciban a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles en la primera parte del capítulo 10 que los enviaba a los pueblos cercanos de Galilea, de Israel, y que fueran únicamente a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Dios, no a los gentiles, no a los paganos, no a los que no eran judíos. Esto es así porque Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías para la casa de Israel, para la casa de David. Sin embargo, Dios, que ya sabía esto, sabía que el pueblo de Israel iba a rechazar a Jesús. Y Dios había planeado abrir el Evangelio a todo el mundo. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo en esta sección que sus discípulos van a ir a todo el mundo a comunicar el Santo Evangelio. Pero esto traerá problemas, traerá dificultades, traerá sufrimiento a los discípulos, puesto que la gente rechazará también el Evangelio como los judíos lo rechazaron.
Entonces vamos a leer nuevamente esta sección y vamos a hacer algunos comentarios. Empecemos leyendo el verso 16. El trabajo que yo los envío a hacer, el evangelio que tienen que proclamar, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Continuemos la lectura. Es como enviar ovejas, un rebaño de ovejas, a un lugar lleno de lobos. La característica de una oveja es que es mansa, es obediente, no se desplaza en manadas agresivas de ninguna manera, mientras que los lobos son rapaces, son sanguinarios. Los lobos por naturaleza buscan presa. Entonces, Jesús dice que nos envía al mundo como ovejas en medio de lobos, que nos harán daño. Así empieza diciendo esta sección. No engaña a sus discípulos. Jesús les declara la verdad. Más adelante dice que Él, siendo el Señor, es maltratado. ¿Qué se espera de sus discípulos? ¿Qué se espera de sus esclavos, que somos nosotros? Si a Él le llaman demonio, ¿qué no dirán de nosotros? Si al Señor Jesucristo lo crucificaron, ¿qué no harán con nosotros? Entonces, desde un principio, el Señor Jesús dice que el ser cristiano es causa de dolor, de sufrimiento, de persecución. Sigamos leyendo. Por eso, sean listos. Ustedes, dice el Señor Jesús, van a ser como ovejas en medio de una manada de lobos feroces. Entonces tienen que ser muy listos. ¿Cómo? Deben de estar atentos como las serpientes. En otras versiones dice prudentes como las serpientes. En otras versiones dicen sabios como las serpientes. Pero sean también humildes. En otras versiones dicen sencillos. O en otras versiones dicen mansos, como las palomas. Entonces Jesús aquí hace una diferenciación entre las serpientes y las palomas. Pero nosotros tenemos que mantenernos en equilibrio cuando estamos compartiendo el Evangelio en este mundo malvado, en este mundo cruel donde hay pecado. Tenemos nosotros que guardar un equilibrio y ser sencillo como una paloma, pero ser prudente, ser listo, estar atentos como las serpientes. Sigamos leyendo. Tengan cuidado, dice el Señor Jesús, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. En Hechos capítulo 5, al final, se dice que los sacerdotes y los saduceos se unieron para atacar a Pedro y a los apóstoles, de tal forma de que les indicaron que no podían hablar al pueblo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente los habían encarcelado, pero un ángel los liberó. Entonces, cuando los encontraron nuevamente en el templo hablando del Señor Jesús, los trajeron sin violencia ante un concilio que habían armado y les advirtieron que no volvieran a hablar de nuestro Señor Jesús. Y dice la Biblia que los azotaron. Era una costumbre dar 39 azotes. Después los liberaron. Y ellos, dice la palabra de Dios, gozosos por haber sido tenidos dignos de sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo, siguieron predicando el Evangelio todos los días en el templo y por las casas. Entonces vemos que esta palabra que el Señor Jesús dice aquí se cumplió en un poco tiempo después. Y en toda la historia de la iglesia,
hemos sabido de mártires que han sufrido no tan solamente heridas, sino la muerte misma. Sigo leyendo. Por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante reyes y gobernadores, y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. Igualmente se dice en el libro de los Hechos que Pablo pidió en un momento dado que las acusaciones que habían hecho en su contra falsas, estas acusaciones se presentaran ante el César. Así que fue conducido al César, pero antes de esto estuvo en una reunión con el rey Agripa y con un gobernador llamado Félix. Y al preguntársele por qué estaba ahí, entonces Pablo presenta el Evangelio, como también dice aquí el Señor Jesús, ante gobernadores y reyes, y ante la gente de ellos, de estas personas, Pablo expuso el Evangelio. Entonces vemos nosotros que en la historia de la iglesia también se han presentado casos semejantes. Un ejemplo, Martín Lutero, que habló ante el rey Felipe V y ante sus consejeros, y dijo: yo no puedo retractarme de lo que he dicho porque no es conveniente que vaya en contra de mi conciencia y en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todos en un momento dado vamos a expresar, vamos a compartir, vamos a enseñar, vamos a mostrar el Evangelio a diferentes personas. Quizás no vayamos a tener la oportunidad de compartirlo ante un gobernador o un príncipe, un rey. Sin embargo, sí, posiblemente ante alguna autoridad o civil o militar. Sigamos leyendo. Cuando los entreguen, dice el Señor Jesucristo, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo, y da la razón de por qué. Sigamos leyendo. Porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. ¿Y cómo es que Dios nos indicará? Sigamos leyendo. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. En el Evangelio de Juan se nos dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar, recordándonos lo que el Señor Jesucristo ya dijo. Entonces, aquí el Señor Jesús nos dice, no se preocupen de lo que vayan a decir o cómo lo van a decir. Dios los va a ayudar. Y aquí dice, ¿cómo nos va a ayudar? Que el Espíritu Santo que Él nos ha dado nos va a indicar qué palabras a usar, recordándonos lo que el Señor Jesucristo ya dijo. Por lo tanto, nuestra obligación es leer la Biblia, entender la Biblia y memorizar la Biblia, para que cuando estemos ante esta situación podamos nosotros expresar confiadamente el Evangelio y a toda pregunta contestar de una manera humilde. Sigamos leyendo. Entre hermanos se traicionarán. Aquí Jesús ya cambia el punto y vuelve a la primera parte, que dice que Él nos envía a hacer un trabajo peligroso, porque nos envía como ovejas en medio de una manada de lobos. Y entonces vuelve al punto. Entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. En la familia vamos a tener nosotros el problema de que por ser cristianos nos van a atacar, nos van a señalar e incluso nos entregarán a la muerte, como dice aquí. Sigo leyendo. Los padres que no son cristianos traicionarán a sus hijos cristianos. Y lo contrario también puede ocurrir. Los hijos que no son cristianos atacarán a sus padres cristianos y los matarán. Sigo leyendo. Todo el mundo
los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Todo el mundo. Jesús aquí hace una hipérbole. Y sí es cierto. Hay gente que puede tener desdén hacia nosotros por ser cristianos. Hay gente que no tiene ánimo de acercarse a nosotros. Nos tiene enfado, enojo, envidia. Pero hay quienes van a procurar nuestra muerte física. Y Jesús nos los está advirtiendo desde el principio. Yo los envío a ustedes como ovejas al matadero. Ovejas en medio de lobos rapaces, que los matarán. Sigo leyendo. Pero si ustedes confían en mí hasta el final, yo los salvaré. En la versión de la Reina Valera dice que el que confía en el Señor Jesucristo, el que Él está en Jesús y es fiel hasta el final, ese será salvo. No se refiere aquí en cuanto a que la salvación de nuestras almas se va a ganar en base a que nosotros nos mantengamos en fidelidad a Dios. Más bien es la fidelidad que ya tenemos en Jesús dará como consecuencia que nosotros seguiremos siendo fieles siempre, aunque esto nos cueste la vida. Sigo leyendo. Cuando la gente de un pueblo los persiga para maltratarlos, huyan a otro pueblo. Sigamos leyendo. Les aseguro que yo, el Hijo del Hombre, regresaré con todo el poder de Dios. En Hechos de los Apóstoles también se nos dice que Pablo había sido buscado en una de las ciudades donde él había predicado el Evangelio y lo buscaban para matarlo. Así que los discípulos lo escondieron. Y una vez que había llegado la noche, subieron a la muralla una canastilla con Pablo y lo pasaron por el muro del otro lado. Pablo había dejado esta ciudad para dirigirse a otra a compartir el Evangelio. Esto era con mucha frecuencia que se presentaba, puesto que los judíos, que eran acérrimos enemigos de los cristianos en aquella época, cuando se enteraban que llegaba algún apóstol o algún discípulo o un evangelista de parte del Señor Jesucristo, iban inmediatamente al pueblo o la ciudad para hacer alboroto y tratar de matar a esa persona. De hecho, Pablo, antes de convertirse al Señor Jesucristo, era de los que llevaban cartas de los sacerdotes de Jerusalén para ir a Damasco a capturar cristianos y traerlos arrastrándolos hacia Jerusalén para un juicio. Entonces, siempre va a haber gente que busca a los cristianos para matarlos. Como dice aquí, aunque estemos en este pueblo, en esta ciudad, huyamos pues y vayamos a la siguiente. Sigo leyendo. Antes de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel, dice, el discípulo no es más importante que su maestro. Aquí cambia, Señor Jesús está diciendo que nosotros tenemos que ir de una ciudad a otra predicando el Evangelio. Y si nos persiguen, salir de ahí e irnos a otra. Pero después Jesús hace un cambio y dice que el discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Y voy a seguir leyendo. ¿Qué dice? Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Bueno, el siguiente verso queda muy claro. A él lo tildaron de loco. Su familia, su madre, sus hermanos pensaban que estaba desquiciado, fuera de sus cabales. Y los sacerdotes, los fariseos, los escribas lo señalaban como endemoniado. Decían, tú tienes demonio. Entonces, sigo leyendo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? Así, bueno, pues, de nosotros se nos va a decir lo peor.
tanto de los que están cercanos como de los que están lejos de nosotros. Nos van a tildar no nada más de locos o de endemoniados, sino mucho peor. Sigo leyendo. No le tengan miedo a nadie, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. En lo que sigue parece ser un cambio, pero leamos. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Todas las maquinaciones que tienen las personas en contra de nosotros se llegará a conocer. Todos sus planes para hacernos daño se dará a conocer. Dios está de nuestro lado. Sigamos leyendo el siguiente verso. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. Aquí Jesús está diciendo que lo que él estaba enseñando a sus discípulos en ese momento, tenían que decirlo a todo el mundo. ¿Y qué es? La verdad del Evangelio. Esta verdad del Evangelio que tú y yo conocemos, tenemos que decirla a todo el mundo. Sigo leyendo. Y Jesús entonces regresa a la parte cuando dice que no tengamos miedo. Dice, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo. Sí, es verdad. Nos pueden matar, pero no nos van a quitar la vida que está en nosotros, la vida eterna. Muy por el contrario, debemos de tenerle miedo, temor, cuidado de Dios. Sigo leyendo. Más bien, teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Debemos de temer a Dios. Nosotros que somos cristianos sabemos que el temor de Dios es tenerle respeto absoluto y buscarlo, alabarle, reconocer su bondad, su gracia, su misericordia. Eso es el temor a Dios. Esto nos llevará a no pecar. Porque si nosotros vivimos en una vida de pecado, quiere decir que no somos cristianos. Y entonces vamos a ser destruidos totalmente en el infierno. Pero el Hijo de Dios no peca de una manera habitual. No es su estilo de vida. Sí, a veces nos tropezamos y fallamos, erramos, pecamos, pero no es nuestro estilo de vida. Sigo leyendo. Jesús aquí ahora compara que Dios tiene una gran estima por nosotros, por lo que dice así: 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Y si Dios cuida de los pajaritos, mucho más de nosotros. Tanto que Él conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Así lo dice en la siguiente sección. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Sigo leyendo. Por lo tanto, o por eso, no tengan miedo. Otra vez, el Señor Jesús vuelve a decir, esta es la tercera vez, no tengan miedo. ¿Y por qué lo dice hasta 3 veces? Pues porque es natural que nosotros tengamos temor de perder la vida. Es natural que tengamos temor de que nos lastimen, de que nos hieran por causa del Evangelio. Entonces Jesús nos repite, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Quiere decir, Dios los cuidará. Y si Dios permite que ustedes mueran, gloria a Dios. Cumple un propósito. Esto es bueno. Sigo leyendo. Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo también les diré a mi Padre que en verdad lo son. Pero si ustedes me niegan, yo también los negaré. Sigamos leyendo. Pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son, que no son mis hijos. Sigamos leyendo. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo.
Los cristianos siempre hemos pensado que nuestro Señor Jesucristo ha venido a traer paz y armonía. Así lo cantamos nosotros en Navidad, por ejemplo. Pero no es así. Cuando Dios viene a nuestro corazón, hay una revolución, un cambio en nuestro ser, porque hemos nacido de nuevo. Y entonces pensamos diferente, actuamos diferente, hablamos diferente. Y esto es chocante para el mundo, porque el mundo está acostumbrado a su pecado. Y cuando nosotros señalamos ese pecado, entonces causa escozor, comezón, prurito, molestia, enojo. Y por lo tanto, ya no hay esa paz, esa estabilidad. Por eso Jesús dice, no piensen que he venido a traer paz, sino he venido a traer espada, disensión. ¿Por qué? Porque el Evangelio va a hacer que la gente se refleje como en un espejo y vean su pecado. Y no gusta a la gente saber que son pecadores. Es molesto. Sigo leyendo. No he venido a traer paz, vuelve a decir Jesús, sino pleitos y dificultades. Y vamos a ver en dónde se presenta principalmente. He venido para poner al hijo, principalmente se presenta en la familia, básicamente. Y de ahí que la familia es la célula de la sociedad, en la misma sociedad. He venido para poner al hijo en contra de su padre, y a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. Aquí nosotros vemos que el hijo que ama a su padre, pero que éste ya conoce al Señor Jesucristo, entonces se pone en contra de su padre. Y la hija que ama a su madre, pero ésta ya conoce al Señor Jesús, se pone en contra de su madre. Y la nuera igualmente en contra de la suegra que es cristiana. Hay aquí un choque de tales dimensiones que hay una ruptura familiar. Y esto ocasiona que haya no paz, sino odio, molestia, enfado. Sigo leyendo. El peor enemigo, por eso dice el Señor Jesús, de ustedes, de los cristianos, lo tendrán en su propia familia. Sigamos leyendo. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Como el Señor Jesús está diciendo que la familia va a ser trastocada. En la familia va a haber disensión, pleito, enojo, hasta violencia, porque hay un cristiano ahí. Este cristiano tiene que amar a Dios sobre todo y sobre todos, aún por encima de la familia. Por eso Jesús dice, si ustedes prefieren a su padre o su madre más que a mí, si a ellos les hacen caso y dejan de buscarme a mí, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de reunirse en la iglesia, si ustedes prefieren más a sus padres que a mí, no son dignos de mí. O si prefieren a sus hijos, al revés, que sean padres cristianos, y por sus hijos dejan a un lado el Evangelio, no merecen ser míos. Sigo leyendo. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Este es el punto central de toda esta enseñanza que Jesús está dando del verso 16 al 42. Empieza diciendo Jesús, la labor, el trabajo que yo les estoy dando, el Evangelio que yo les estoy dando es peligroso, porque los envío como ovejas en medio de una manada de lobos rapaces, feroces. Entonces, ustedes tienen que llevar su cruz. ¿Y cuál es la cruz? La cruz es negarme a mí mismo, negarme a mis deseos, negarme a mi estabilidad, negarme a mi
situación familiar, negarme y amar tanto a Jesús que yo esté con la prontitud de dar mi vida por Él si fuese así necesario. Ese es llevar la cruz. Y seguirlo. Seguirlo significa obedecerlo, cumplir sus palabras. Amar al Señor Dios con todo el corazón y al prójimo como a mí mismo. Por lo tanto, si nosotros no nos negamos a nosotros, no amamos tanto a Jesús, no somos merecedores de Él, no somos dignos de Él. Él nos está diciendo desde un principio que vamos a tener conflictos con la familia, conflictos posiblemente con el gobierno, con autoridades religiosas, con la cultura en general, la sociedad donde vivimos. Y estos conflictos son obligados, porque nosotros somos personas nacidas de nuevo, que vamos siguiendo a Jesús, que vamos cumpliendo su ley, que vamos obedeciendo sus mandamientos, y por lo tanto vamos a ser nosotros alguien que choca de una manera frontal con la cultura que nos rodea. Y por lo tanto surgirán enemigos por todas partes. No que los busquemos, sino que simplemente ellos se van a sentir incómodos con nosotros. Y por lo tanto nosotros tenemos que amar a Jesús con todo nuestro corazón para ser dignos, merecedores de Él. Sigo leyendo. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Esta vida física en algún momento dado se va a acabar. Lo importante es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y con esto nosotros podemos vivir una vida tranquila, con pocos recursos quizás, y con algunos enemigos presentes quizás, pero Dios está con nosotros. Sigo leyendo. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, dice el Señor Jesús, les aseguro que la van a ganar. Vamos a tener vida eterna. A eso se refiere Jesús. La vida física se va a acabar. Como alguien dijera, todos vamos a morir. Pero depende cómo vamos a morir. Si vamos a morir amando al Señor Dios, o vamos a morir amando a este mundo. Sigo leyendo. Cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí. Jesús ahora cambia la temática. Ya deja a un lado la cuestión de que vamos a estar sufriendo. Ahora está hablando de los que nos van a recibir. Aquellos que nos reciben con agrado, que escuchan nuestras palabras, entonces ellos reciben a Jesús. Sigo leyendo. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es quien lo envió. Sigo leyendo. Dios les dará un premio a los que reciban en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El profeta es aquel que habla la palabra de Dios. El profeta es aquel que comparte el evangelio. Sigo leyendo. El premio será igual al que Dios le da a sus profetas de la misma manera. Dios dará un premio a los que reciban a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. El Señor Jesucristo está diciendo que las personas que reciban a un profeta, alguien que les habla de la palabra de Dios, las personas que reciban al mensajero del Señor Dios, aunque sea ese mensajero menos importante en el reino de Dios, va a recibir un premio. Básicamente lo que va a recibir es vida eterna. Va a recibir a Dios mismo. Ese es el premio
que Jesús va a dar a todos aquellos que nos escuchen. Van a recibir a Dios. Jesús dijo que en el Evangelio de Juan, que la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a ver ahora una tabla donde se resume lo que hemos dicho el día de hoy. El costo de seguir a Cristo. ¿Quién se nos puede oponer? El gobierno, capítulo 10 de Mateo, 18-19 versos. Gente religiosa, capítulo 10, verso 17. Y la familia, capítulo 10, verso 21. Así que tenemos el gobierno y gente religiosa, familia. Esto viene siendo nuestra sociedad, nuestra cultura. Presiones posibles que podemos recibir. Amenazas, capítulo 10, verso 26. Daños físicos, capítulo 10, verso 28. Ridiculizados públicamente, capítulo 10, verso 22. Y rechazados por nuestros seres queridos, capítulo 10, verso 34 al 37. Verdad necesaria. Lo que tenemos nosotros que saber es que la verdad será revelada, capítulo 10, 26. Nuestra alma no será dañada, capítulo 10, verso 28. Dios mismo nos reconocerá si nosotros lo reconocemos a Él, capítulo 10, verso 32. Y el amor de Dios puede sostenernos, capítulo 10, verso 31. Entonces vemos que en esta sección el Señor Jesucristo dijo que a partir de ese momento, hasta el último hombre en la historia de la iglesia va a vivir persecución. Persecución de adentro de su casa, persecución de fuera de su casa, tanto en la sociedad como incluso en algunas reuniones religiosas, culturales, políticas. Y nosotros vemos que, a final de cuentas, lo que nos sostiene es nuestra fe en Jesucristo, que hemos entregado nuestra vida a Él. Y muy importante, nos negamos a nosotros mismos y seguimos los pasos de Jesucristo, como vimos nosotros en la imagen que ilustra este estudio. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos venido a ti por su gracia y su misericordia, y nos hemos rendido a ti, y te rogamos que nos ayudes a seguir en tu camino, con humildad, con sencillez, y también ser inteligentes para actuar como debemos de hacerlo, para la gloria de tu nombre y bendición de las personas. Gracias te damos. Amén. Te invitamos a que estés con nosotros los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live. Por favor, entra a nuestro sitio, escribe tus peticiones de oración. Con gusto lo estaremos haciendo todos los martes 6 de la tarde. También sigue nuestros videos, nuestros estudios, todos los jueves, sábados y martes a las 7 de la noche. Estamos en YouTube, Facebook. Inscríbete, suscríbete si no lo has hecho, ve los videos anteriores. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.